Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? El pie grande yucateco, una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos. Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Estas criaturas nos observan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos una nueva vez más. Otro episodio de Mitosis. ¿Quiénes son ustedes, gente? Creo que primero tenemos que presentar a la invitada del día de hoy. Para cerrar temporada, tenemos aquí a Misaki, que es cosplayer y modelo. ¿Cómo estás, Misaki? Muy bien, gracias. Y pues gracias por invitarme. Para mí esto es mucho como algo nuevo, pues. Y pues no sé nada, pero me interesa. Pues bueno, nadie sabe, entonces. Aquí el que va a saber mucho es José, porque es el que Aquí, nos va a aquí contar quién la historia de sabe. hoy. ¿Quién sabe? Aquí nadie sabe. ¿Qué es esto? Nadie sabe un concepto de la vida. Aquí nadie sabe nada. Así es, lo primero que te preguntan Si alguien siempre sabe de cuando eso, entras a me estudiar avisan. biología es ¿qué es la vida, no? ¿Qué es la vida? ¿Cómo vas a saber qué es la vida si no la has vivido? Ahí te va esa. En la escuela, primero tomas tu lección y luego tomas tu examen. En la vida, tomas tu examen y luego tomas tu lección. Todos vienen muy inspirados, ¿no? Pero bueno, José, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Es que como es primero de mayo, es un día especial, ¿no? Un día de las flores. Hoy no debimos de grabar podcast porque es Día de las Flores. Sí, algo así puso aquí tu amigazo Héctor. El día de las flores, ¿no? Algo así vi. No lo sé, es que ahorita se inventan todo para cada día. Entonces no lo sé. Pero bueno, José, platícanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante dentro de la cultura maya y también unos cuantos detallitos, de hecho, de la cultura mexica. Estoy hablando principalmente de lo que es el jaguar. Oye, pero hay que mencionar que este es un capítulo especial, ¿no? O sea, es el final de la temporada. Agradecemos a todos que nos hayan escuchado, los que nos han escuchado. Esas dos personas que nos escuchan siempre. Sí, esos dos fans que tenemos, claro que están sí. ahí. Lo hacemos por ustedes. Estamos aquí el Día del Trabajador por ustedes. Entonces, queremos cerrar con broche de oro, con este capitulazo, con esta invitada. Entonces, igual, no sé si le vamos a platicar un adelanto al final de lo que se viene en la segunda temporada. Tal vez lo mencionemos, ¿no? Vamos a dar unas pistas. Unas pistas. Sí, bueno, sí. unas pistas al final de este capítulo. Así es. Okay, bueno, sin más José, darle... tú tienes la batuta de hoy, entonces ilústranos. Ok, como les estaba comentando, chicos, vamos a hablar de este elemento importante, que es el jaguar, nuestro gato grande, nuestro gato montés. Gran parte de la cultura maya, que de hecho, justo como en el episodio, si ya le habrán puesto clic, sabrán que se llama Balam. Lo más familiar que pueden escucharlo, que para la gente que ha estado yendo aquí en la escuela, que le gusta un poco de la historia prehispánica, obviamente hará la similitud con lo que son los chilambalames. ¿Ustedes han escuchado algo de ello, chicos? Los chilambalanes. Ya, chilambalam. Bueno, el chilambalán sí, pero es que dijiste sí. chilambalanes como si fuera es que aquí viene una la cosa. comunidad, ¿no? Una secta. Es algo así, realmente es algo así. Originalmente, si ustedes conocen lo que es el chilambalam,
Si se ponen a estudiar un poco más al respecto del tema, Si se se notará que de ponen a hecho estudiar un son... poco más, nos Sí, dice, sí. ¿verdad? Oye, A ver si a mí, leen un a mí poquito me más, gusta. muchachos, ¿no? Sí, Edúquense. Sí, ya leyeron, para que puedan chicos. hacer esto bien, mejor lean. A mí sí me gusta estudiar esas cosas. Y la gente que nos escucha, estoy seguro que les gusta también. Pero bueno, antes de Esperemos entrar en que así sea. detalle, Y si no lo saben, gente, ya, pues ya ve como dice José. A ver que le lean un now you poquito know. más. Si ya saben un poco de esto, em, ¿qué se diferencia el Chilambalam de lo que es el Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh es una versión de lo que serían los pergaminos del Mar Muerto. Son la parte sagrada dentro de los mayas en grandes regiones. Y era principalmente de los sacerdotes y de la nobleza. A diferencia, tenemos Chilambalam, que se puede traducir entre muchas otras cosas como la voz o la lengua del jaguar, Ok. que era un colectivo de varias recopilaciones de varios escritos que sabía la gente y que al empezar la hispanización, toda esta colonización española, la gente para poder conservar sus tradiciones y demás empezaron a escribir y ocultar en diferentes lugares estos escritos que los juntaron y los nombraron de manera unánime Chilambalam, porque no solo es la voz de un balam, de un jaguar, es la voz de muchos jaguares. José, perdón, pero eh, entiendo que Balam obviamente significa jaguar, ¿no? Ajá. Y la parte de Chilam, ¿tienes ese dato por Es ahí? eso, ¿no? ¿Qué dijo José? Lenguas. Lenguas, voz, Lenguas. grito, rugido. O sea, hay Oh, muchas ok. formas Literalmente, Chilam Balam significa la voz del jaguar, Así es, así es. ¿no? Ok, Ahora, ok. hay diferentes formas de traducirlo. No tengo los datos exactos porque no sé suficiente sobre maya. Ahí se los dejo un poco mal. Porque no he No leyó leído un lo poquito suficiente. más. Porque Debió leer lo suficiente, así es. no sé leer glifos mayas. No leyó lo suficiente. Sí, sí, sí. No sé leer glifos aún. Te La siguiente faltó leer temporada eso. quizás se aprenda. Pero ¿por qué digo que Chilámbalames? Porque no solo es un texto. Está el Chilámbalam de Maní, el Chilámbalam de Tizimín, de Chumayel, de Ixil, de diferentes De Chumayel. comunidades, diferentes en ese entonces. Ya, Es que Chumayel, leo es de por Chumayel allá. para el Sí, es de público. por allá leo. De hecho, mañana voy a dar una vuelta a Chumayel, de hecho. Sí, hay muchas versiones de muchas Va a contagiar. regiones, porque pues eran Va a de llevar el diferentes COVID comunidades. a Chumayel. No deberías hacer eso, Leo. Entonces, es un texto igual de importante dentro de la comunidad maya, tanto antigua como actual, y también eh, colonial. Entonces, quizás en una ocasión podamos revisar algunos de ellos, bueno, si les interesa a ustedes, chicos. Si les interesa a Misaki. Sí, me interesa. Yo los escucho. Pero bueno, el jaguar siempre ha sido un elemento dentro de las Américas como respeto, poder, y entonces por ello es que se integra dentro de lo que es este Partenón dentro de la cultura maya, dentro de su cosmología. Como ya habíamos explicado antes, la cosmología es la forma de ver el mundo dentro de una comunidad o dentro de un tipo de gente, de una nación, y ese es el caso de los mayas. En el caso de los Balams, se refiere a 4 específicas unidades que son jaguares o espíritus jaguares, pero no son específicamente dioses.
Son 4 espíritus guardianes de los hombres y también especialmente de las hembras, que cada uno, como habíamos platicado en episodios anteriores, representa un punto cardenal de los puntos cardenales mayas. Que son los Balamop que aparecen en los textos. Ya. O es una forma de verlos. Desgraciadamente también por el mismo... los mismos textos perdidos, la misma falta ¿De información? de información que se transmitió en ese entonces, hay muchas partes que están cortadas o totalmente perdidas para nosotros. Pero sabemos, por ejemplo, esos pequeños datos que no son dioses, pero son espíritus mayores. Como seres sobrenaturales, ¿verdad? Así es. Son los aluches antes de que los aluches existieran, por así decirlo. Y en cierta forma puedes argumentar que los aluches son como que una continuación de los balames, solo que menos agresivos, porque si bien un alush te puede hacer unas cuantas maldades, un balam, que es, digamos, esta representación salvaje de la naturaleza, sí te puede hacer muchas cosas malas, sí te puede castigar terriblemente, no solo a ti, sino deshonor a ti, deshonor a tu vaca. Pero estamos hablando de que en esa representación que te puede hacer daño, no ha adaptado la forma de felino, por así decir. ¿Es una energía o tenían otras formas según los mayas? ¿O simplemente siempre ha sido el jaguar así? Pues un felino gigante. Se le denomina como 2 formas. La primera es la de un viejito con harapos que camina alrededor de lo que es las afueras de las ciudades, cerca de los cultivos, porque eran protectores de los cultivos, de los cultivadores, y al mismo tiempo como su forma animal, que eran jaguares. Entonces, si veías un jaguar cerca de los cultivos, tenías que darle algún tipo de respeto, tenías que darle ofrendas en muchos casos, ponerle carne de animales para que no se sintiera que le estabas faltando el respeto a él. Entonces, si tú lo protegías, él te protegía a ti y a tus Oye, por cierto, José, yo leí una leyenda del jaguar, no sé si pertenece a la mitología como tal, pero la siento muy... No sé cómo describirlo. Bueno, se las voy a contar porque no sé, si tú me dices si eso no es. Leí que el jaguar... Adelante. Fue como que, como mencionas tú, ya estaba en la creación cuando Dios estaba creando a los hombres y a las criaturas. Y el jaguar era muy metiche, era muy chismoso a lo que estaba haciendo Dios, o el Dios mencionó, ¿no? Entonces, para que se mantenga ocupado, el Dios le da una jícara con huequitos y le dice que vaya a llenar el agua con la jícara, ¿no? Que le traiga agua en la jícara. Entonces el jaguar va. Sí, básicamente le va a mandar de... Sí, exactamente. Voy a ver si ya puso la marrana. Agarra la jícara y pues va a llenarlo en el... Sí, güey, ve. Lo va a llenar con agua, ¿no? Entonces se da cuenta que cuando pues trata de llenarlo se escapa el agua por debajo. Deja de chingar, chamaco, dice Dios. Hasta que hay una rana en el charco donde estaba agarrando el agua y le dice al jaguar que no se pase de pendejo porque tiene huequitos, entonces nunca va a llenar el agua. Entonces el jaguar se da cuenta, se va molesto, le va a reclamar al Dios. Y cuando llega, el Dios ya había creado a 13 personas creo, ¿no? Y 12 armas. Entonces, cuando él... Así te quería agarrar, puerco, y dice mientras estaba jaguar. discutiendo con el Dios, Dios también crea un perro. Y cuando le pregunta al jaguar que qué es eso que está creando, le dice que es un perro que para que sirva y cuida al hombre. Entonces el jaguar dice, es que se ve bastante bueno, lo voy a comer.
y le dice, pues no estés chingando porque te voy a partir tu madre. Entonces le ordena al hombre que le ataque con una de las armas, le hiere una pata y aún así dicen, aún así sigue estando rico el perro, me lo voy a comer. Hasta que Y de ahí nació el odio de los felinos contra los puede perros. ser, De buena los gatos explicación. contra los perros. El chiste es que después que le terminan hiriendo sus dos patas, el jaguar se va corriendo de allá y jura que desde ese entonces no se va a juntar ya con los hombres, ¿no? Y se va a las selvas. Ese es lo que leí, José. No sé qué tan verídico sea esa leyenda. Sí, es una leyenda que ha sido encontrada también tanto dentro de las ruinas como de diferentes lugares. Y también se puede interpretar de diferentes maneras. Se puede poner que fue ese el origen del Balam, un Balam no específico, de tenerle respeto a el hombre. Puede ser la historia del origen del hombre, del origen de las cosas. Y también puede ser un poco de la historia del origen de los jaguares en general. De que los jaguares son poderosos, pero le tienen que tener respeto a los seres humanos y a sus creaciones. Pero también como no hay en muchas ocasiones datos suficientes, no sabemos si, por ejemplo, es una historia previa a que hubiera algún tipo de sistema más meticuloso de sincretismos, como era el politeísmo alrededor de Chak, el resto del caso de los, ¿cómo se llama? Del Popol Vuh, en donde nos manda una lista más de dioses que en muchos casos no se tiene como que registros ya en la época clásica. Entonces, es una historia más que tiene muchas interpretaciones, pero que como es integrada dentro de la narrativa, también podemos considerarlas como parte de la mitología misma. Oye, por cierto, igual empecé a leer más. No sabía, José, que el jaguar... ¿Ves, pues, Leo? ¿Alguien sí lee? yo sí hago mi tarea, José. Yo sí hago mi tarea. Es como cuando pasan lista el maestro. Está pasando lista y Sí, estás terminando la tarea. Vámonos, una vez. Ahorita, rapidito. así es, Lo así bueno es. de ser la última de los Es lo bueno apellidos siempre. de ese apellido de L. Está en medio. Sí. Este chances de copiar Pero la bueno, te tarea. digo, José, resulta que yo no sabía que el jaguar, aparte de ser un Sí. símbolo muy representado, como mencionas, en la cultura maya, y no solo la maya, sino hasta en la azteca, en la olmeca, todas las de Mesoamérica, también representa en la Ujú, cosmovisión maya exacto. el equilibrio, ya que el jaguar pertenecía tanto al lugar de los hombres y así como al inframundo, ¿no? Entonces era como que la dualidad, la representación de la dualidad. Así Entonces eso me es. pareció muy interesante del jaguar. Sí, sí, tiene muchos sincronismos en muchas formas, porque es, sin dudarlo, un elemento de la naturaleza. Sin embargo, está a favor de los hombres. Está dentro del plano espiritual, sin embargo, ayuda dentro del plano físico. Se encuentra dentro del mundo terrenal, pero también está en el mundo del inframundo, por la misma de la casa de los jaguares que ya habíamos visto anteriormente. Y también, si recordamos también en una de las partes del Popol Vuh, y también en cuanto a los aztecas, que están ligeramente mezclados de los de cuando hubo la integración entre estas dos culturas, tenemos también que los jaguares pueden ser interpretados como versiones fallidas de lo que iba a ser el ser humano. Entonces Un hay muchas formas. momento.
¿Cómo que Es versiones fallidas? O sea, creo que prefería que fuéramos como jaguares en lugar de como somos ahora, ¿no? Sería más Eso chido. sería chido. Eso sería Sí, muy ¿verdad? chido. Estaría Ser un chingón. jaguar de fuego. Están bien Ya, bonitos. visión nocturna. Ya. En un momento va a tomar. Vamos a retomar esa parte. Pero sí, Te es una imaginas una dualidad. tierra de jaguares como Zootopia, de puro Sí, jaguar. pero Oye, no recuerda que hables de también eso que se excita José. es una tierra de jaguares, pero en fuego constante. Entonces, nada de que Oye, tranquilo, José. nada de que me Oye, excitas. Es solo una contrólate, proyección, José. contrólate, amigo. Demasiada información. Demasiada información, chicas. No. Pero sí, ese es un poder de dualidad. Es un poder político, es un poder de, de sabiduría, de religión. En el punto de los aztecas, tenemos, por ejemplo, el jaguar es una de las formas favoritas que toma el dios Tezcatlipoca, uno de los señores del inframundo, de lo que es la invisibilidad, la oscuridad, y también que es el hermano gemelo de este Quetzalcóatl. Que de hecho los humanos jaguares fue durante su etapa en donde él estaba siendo el constructor de la humanidad, pero Quetzalcóatl le hizo una mala pasada y todas sus creaciones se volvieron jaguares. ¿Por qué es mala pasada? O sea, Imagínate. no eran jaguares. No eran jaguares originalmente. Entonces, o sea, no sé, yo me imaginaba como unos jaguares antropomórficos, Ujú. o sea, en dos patas, así chidos. Mamadísimos. Así íbamos a hacer, ¿no? No, iba a ser eran Mamadísimos. prototipos de hombres, pero todo el mundo se hizo en llamas, entonces los hombres adoptaron forma de jaguar para poder sobrevivir. Fíjate. Igual leí, José, que las pintitas que tiene el jaguar, las manchitas, incluso para los mayas era muy respetado porque representaba el manto estelar, ¿no es así? O sea, estaban muy ligados igual a la astronomía. Sí. Leí que, por ejemplo, cuando ocurrían los eclipses, ya ves que aquí, bueno, en mi caso me contaban por mi abuela, que cuando ocurrían los eclipses, incluso hace poco, ¿qué te puedo decir? El siglo pasado, cuando ocurrían los eclipses, los que tenían armas de fuego disparaban en el aire porque de esa manera espantaban pues este mal, ¿no? Que se supone un mal presagio, un mal augurio. Entonces, leí que para la cosmovisión el jaguar representa como que el que está devorándose a la luna. Entonces está impidiendo que vuelva a surgir el sol. Algo así me acuerdo que leí. Sí, es una forma de ponerlo. Y sí si lo vemos de esa manera física, es una forma muy entendible de por qué se podría interpretar de esa manera. También, si no lo hemos mencionado antes, los mayas tienen mucha recolección de su conocimiento de las estrellas. Aún existe lo que es el observatorio dentro de las ruinas de Chichén Itzá. La misma pirámide de Chichén Itzá, los que no han podido ir, les recomiendo que vayan una vez la pandemia nos lo permita. Está de tal manera construida que durante los equinoccios puede formarse una serpiente bajando alrededor desde las partes de abajo. Pero yo creo que eso lo hacían con hologramas. ¿No? Ahorita con el gobierno, ya viste que le ponen figuritas. Es algo que pueden hacer y tienen su ¿cómo se llama? Le ponen a serpiente ahí. Sí, Deberían pasar tienen una película de anime ahí en Chichén Itzá. Estaría chido. Tienen Mira. su programa de ¿cómo se llama? De luces en Chichén Itzá, pero independientemente de eso, sí hay sí se puede observar como un efecto como de luz. Literalmente se ve una raya que va atravesando y bajando desde el inicio de la pirámide en la cima a la parte de abajo. Y es un efecto que ocurre
con la misma luz del sol que hace que se baje este efecto, porque bordea la pirámide y en cada una de las partes hay la cabeza de una serpiente. Entonces es como si la serpiente bajara de ahí. Güey, En yo, el caso- yo he ido a... Bueno, no recuerdo, hace mucho tiempo. Ajá. Pero sí he visto lo del solsticio. Y en lo personal para mí, la neta es que no he visto esa forma de serpiente que dicen que está bajando. Sí, así es. Sí Ah, se es que ve tienes bastante malos bien, ojos, Leo. chavo. No Sí, sabía de cómo por sí decirlo. tengo malos ojos, Te obviamente. puedo decir, Obviamente no sabía tengo, cómo te tengo puedo malos decir que ojos, tiene por tan eso malos tengo ojos que aún lentes. con lentes choca con puertas de cristal. Yo lo vi, estuve ahí cuando pasó. Entonces es de los míos. Yo también me trompiezo con todo. Así Pero es, yo sí estoy ciega. definitivamente tenemos el mismo problema. Te puedo mostrar luego un video por privado de cómo funcionan las Bueno. serpientes. ¿Qué estás diciendo, José? Nah, chavos, tranquilo, tranquilo. De cómo funciona la serpiente, porque incluso Mándalo full, José, puede mándalo ocurrir- full Por OnlyFans. por inbox. puede funcionar la serpiente incluso cuando no es de equinoccio. Y también lo podemos de hecho mandar dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de la página de Facebook para todas las personas interesadas. Es un efecto sumamente hermoso. Así Y se lo es, que recomiendo vengan a realmente, visitarnos para que vayan vean. también. No solo en Chichén Itzá, igual funciona en Uxmal y funciona. Solo en esos dos creo, ¿verdad? Son las dos partes en donde Ya no debería pagar en la Secretaría de Sí, Cultura que nos por estar patrocinen. promoviendo las bellezas de Bueno, Yucatán. Yo solamente he ido a Uxmal. pero no viste el equinoccio, ¿verdad? No. No. En fin, les paso las batutas a ustedes, chicos, para que nos comenten un poco de los aspectos de estos hermosos animalitos. Estos Ok. feroces y violentos animalitos. No, no son para nada violentos, José. Pues yo creo que vamos a centrarnos meramente en el no son malos, ¿cómo se dice? Mal comprendidos. No, yo creo que vamos a centrarnos en el jaguar, ¿no? Porque pues de ese se trata el capitulazo. Exactamente, Y Leo, así entonces es. yo, pues obviamente, el jaguar viene siendo la especie dominante, es decir, la especie bandera. Entonces es una especie bandera como que mantiene un régimen, como que Un orden. un limitante, un orden en cuanto a las selvas. ¿Okay? Es el depredador superior de todo este territorio de Mesoamérica, Sudamérica. Habría que mencionar que tiene ciertas características únicas como sus manchas, que ya vimos que para los mayas tienen un significado que viene siendo relacionado pues, con las estrellas, ¿no? Entonces para nosotros que estudiamos este tipo de animales ya reconocemos que prácticamente las manchas del jaguar vienen siendo como las huellas, Dactilares. ¿cómo se dice? Dactilares, claro, o sea, son unas manchas únicas. Y con eso se diferencian varios individuos o cuando se estudia un área, se quiere registrar cuántos jaguares hay, basta con una buena foto de cámaras trampas. Si tú puedes observar bien un jaguar, verás que pues no coinciden el patrón de manchas que estos tienen, entonces tú ya los vas considerando como individuos diferentes y así se va contabilizando la población del jaguar. Efectivamente, de hecho, como siempre decimos, el nombre científico de este animal es Panthera onca. Es el único félido de este género en la actualidad, desgraciadamente aquí en América. Pero como menciona Leo, es una de las especies de gran tamaño de los felinos que tenemos aquí en Yucatán, que tenemos varios felinos, afortunadamente. Del mundo igual creo que ocupa no sé si el tercero o el cuarto lugar. Tercero, sí, Creo que el tercero. creo que es El tercero. el tigre Sí, y después el león.
y el tercero No, está... no, primero es el león. El primero es el león, después el tigre, el jaguar y creo que el leopardo, el cuarto. Sí, Es uno de los grandes felinos del mundo. Es un privilegio que tenemos. Y en lo personal siento que es el más bonito. sí, está muy bonito, muy bonito. Todos los Muy gatos son bonitos. bonitos. Ciertamente. Bueno, para mencionar más de su biología de, Todos los gatos van en de este bonito animal, es muy curioso porque su comportamiento que tiene este felino es solitario, entonces únicamente se encuentran en parejas o en familia cuando se van a reproducir. Todo el tiempo que están en su vida y se la pasan en solitario cazando, y cada jaguar tiene como que limitado su zona de caza. Desgraciadamente, Pero este es un dato curioso, esto que voy a mencionar ahorita que dijiste, esto de que son solitarios, que en general los felinos tienden a ser solitarios. No, creo que el único que pues obviamente lo vemos que anda en manada, el único felino es el león. el gato doméstico. no, de hecho, Hasta sí, los gatos domésticos, ves cómo se pelean, sí, güey. son muy territoriales. Ajá, de hecho. Entonces, hasta para la caza, como les mencionaba, desgraciadamente en estos tiempos donde todo es destrucción y lo único que importa es llenarnos los bolsillos con dinero, Es la la lana, lana, la así lana, es. la lana. Estamos talando, aprende algo, estamos talando completamente nuestras pocas selvas que tenemos. Entonces, obviamente el área de este jaguar se ve reducido enormemente, cosa que lo está llevando a la extinción. Entonces, actualmente se encuentra un montón de programas para tratar de rescatar estas zonas. Sin embargo, no siendo pesimistas, lo veo muy difícil que se logre. Entonces, lo que tenemos acá es que, como menciona Leo, es como al ser la especie bandera, al ser la especie reguladora, la que está encima de la cadena alimenticia, pues va a haber un desequilibrio ecológico al que desaparezca este gran felino. Esperemos que nunca llegue eso, esperemos que... Sí, de hecho es como es el pilar, sí se va a armar una cadena de desastres bien cabrona. Es decir, no es algo que cortes como que, o sea, se han extinto varias especies, pero todas son importantes, ¿no? Pero creo que el jaguar, por obvias razones, es la más importante. Entonces, si este llega a desaparecer, va a ser una catástrofe. Así es. ¿Hay algún tipo de programa, algún tipo de control específicamente para mantener su hábitat a raya? Para hacer que la caza Sí, de... hay La muchísimas. anarquía contra el gobierno, Ah, bueno, contra el tren, Fíjate contra que el tren sí, Maya. hay- ¿qué puedo, Por qué favor, puedo que decir, detengan el Tren compañeros? Maya. Esto era realmente una congregación comunista. Abajo los bienes del proletariado. Pues mira, yo sé, José, que en Yucatán, incluso en toda la zona donde se extiende el jaguar, que viene siendo Guatemala, Ecuador y todas esas cosas hasta creo que Chiapas, no sé, hay muchas como asociaciones, incluso trabajos de investigación que se dan desde hace muchísimos años. Acá en Yucatán tenemos una asociación civil, creo que es Pronatura, ¿no es así, Leo? Natura. Sí, que se dedica mucho al estudio del jaguar, tanto en conservación como en científico, ¿no? Entonces, aún queda muchísimo por aprender de este animalito, porque al ser muy pocos obviamente no se conoce al 100% toda su información, nos falta aprender mucho sobre su ecología, de cómo podemos rescatar las especies, como fue el caso del lobo mexicano. Entonces, no dudo que en un futuro podamos reproducir jaguares para el poder liberal. No sé si exista ya un programa de ello, entonces si existe algún especialista, como siempre decimos, que nos haga saber para que nosotros podamos compartir después la información. Yo me imagino que sí. Digo, al menos que Animal Planet me haya engañado.
toda mi vida. No, pero por Mira, pues ejemplo, ahí está en Arturo cuestiones Islas, Que entonces. las serpientes gigantes no existen. Yo vi en documentales. Pues ¿qué? igual los ¿Qué? pueden dejar en los comentarios las personas que nos escuchan. Sí, Sí, de hecho Sí, también, si saben algo al respecto, pueden pues que aquí nos siempre digan. estar, tenemos la línea siempre así es. Otra curiosidad, desocupadas para que José, poder que escuchar. leí es que, por ejemplo, no sabía que el jaguar era muy temido incluso para los antiguos mayas, porque si se planteaba, por ejemplo, como te digo, vuelvo a tocar el tema de la astrología. Ya ves que los mayas eran muy exactos en sus calendarios, entonces sé que el jaguar lo vinculaban con el sol nocturno. Entonces, por lo general, es como que una deidad solar, ¿no? Lo representan con aspectos felinos. Entonces, el, pues como te mencionaba, que ese rige el cielo nocturno y algunas ocasiones, como mencionaste, con los aztecas, este bajaba del cielo ¿Cuál, para llegar con los... ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol nocturno? ¿Cuál es el sol nocturno? ¿Cuál es el cielo nocturno, José? La luna. Yo me imagino que sí. Me imagino que la luna, yo creo. Esa es una forma de Me imagino ponerlo. que sí. En muchas El sol nocturno. historias, tanto la creación del sol va siguiendo normalmente de la Sí, porque luna. te menciono que el calendario ritual más bien, que es el Tzolk'in, era regido por un félido, o sea, un felino. Entonces prácticamente la comunidad se paralizaba cuando llegaban a tocar este calendario, porque tenía como que muchos poderes negativos para la sociedad. Era tanto, como digamos, el miedo que tenían, que el nacimiento de los niños en esa temporada era peligroso, ¿no? Tendría mucha enfermedad, mucha muerte. Incluso creo que hay un día que Incluso, es el Akbal, ¿no? sí, exactamente, justamente te iba a decir, hay para la gente que tiene conocimiento de ello, los mayas normalmente tenían, de hecho, el calendario más exacto que incluso el gregoriano que tenemos en este momento. Eh, y estaba dividido los meses por 20 días, con excepción de los últimos días, que eran días en que para los mayas podía ocurrir lo que sea, y eran los peores días del año, incluso de las décadas, si algo se concretaba de esa manera. Sí, creo que igual hay un mes, no se maya como siempre lo he dicho en los episodios. Creo que es un mes que se llama Uo, o no sé cómo se pronuncia, que simboliza el cielo negro, aquí dice, ¿no? Entonces, el patrón de este mes es un jaguar. Entonces, igual creo que hay otro, el mes Pash, que igual representa el sol de la noche, que es este mismo animal, el jaguar, ¿no? Como mencionas, entonces es cuando apenas tocaban esas fechas eran representados como peligro, ¿no? Para la sociedad. Oh, shit. Sí, sí, las cosas se van a poner feas. Así es. ¿Algo más del jaguar, José? Que nos quieras decir? Algo que nos puedas decir al respecto de sus contrapartes, los panteras, que Yo realmente tengo una no son duda de contrapartes, que no sé también son si jaguares. tiene algo que ver los jaguares negros, las panteras como nos conocemos, tenían ahí su diferencia, que los mayas lo veían con otro, pues no sé si, con otra visión, ¿no? Pues es que es lo curioso No sé que... si- Bueno, yo creo, como siempre decimos, son especulaciones de nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces, ya ves que en los jaguares también existe el melanismo, Leo. Entonces, a diferencia de otras especies, el melanismo pues, se representa con una degradación del color a blanco. En este caso del jaguar es curioso que represente el melanismo en color negro. Entonces, una pantera negra es un jaguar con melanismo. Entonces me imagino, obviamente ver esto en la naturaleza era algo sorprendente porque no es muy común ver jaguares melánicos. No sé. No, ya sé, o sea, ya lo sé, No, pero güey. José no sabe. Pero me refiero a que si a los mayas
Si los mayas Bueno, si te tenían esa acuerdas, visualización del jaguar de hecho, negro, pues ¿te algo acuerdas un diferente. poco de lo que dije al principio? De que existían 4 balames, según la forma en la que ponían. Eran los 4 balames de los puntos cardinales. El norte se consideraba blanco, el oeste negro, el sur amarillo y el este rojo. Entonces, como Órale, no los Power sobrevivió. Ranger jaguares. Power Exacto. Ranger, fuerza Balam. Fuerza Balam. Sería una buena temporada para Power Ranger. Como no tenemos algo específico o no tengo algo tan específico al respecto, me sugiero, y estas son puras conjeturas, que cuando veían una pantera negra, un jaguar con melanismo, deberían de haberse referido de, oh shit, ahí está el Balam negro, el Balam del oeste. ¿Tiene sentido? Y Tiene cuando sentido. veían un Ya- Balam ya- rojo, Ese es el sur. Entonces debía de estar prendido en llamas porque le cayó algún tipo de rayo y está tal vez se quemándose. confundieron con el puma que contó Osmar el capítulo pasado, que la viejita le tiró Con Juan Tul. Juan Tul. Sí, exacto. Sí, Oye, José, antes de despedir el programa, ¿nos puedes contar acerca de lo que Leo viene persiguiendo atrás, que son los guerreros jaguar? Oye, claro. En sí, la cultura güey, maya. está chida esa parte. Platícame un poco, José, ¿qué sabes de los Sí. de los guerreros jaguar? Claro. O simplemente pusieron a no sé si son los rangos mayores, el guerrero jaguar, pues solamente por la fuerza del jaguar. Tiene que ver con, no solo con su fuerza, sino también con su posición social. En los estratos antiguos de los aztecas existían, digamos, para simplificarlo, 3 estratos, que eran los nobles, la gente común y los esclavos. Los esclavos no tenían, obligatoriamente tenían que tener una iniciativa militar, eran básicamente la carne de cañón, no tenían un tipo de rango. Después de eso eran seguidos los guerreros jaguar y seguidamente eran los guerreros águila. Los guerreros águilas eran específicamente determinados para los las que entraban dentro de la militar, pero a través de motivos jerarquipolíticos. Oye, entonces Eran los gente de guerreros nobleza. águilas estaban más Incluso- arriba que los jaguares. Aquí está la cosa. Aunque los guerreros águila tenían un estrato mayor por cuestiones de nobleza, los guerreros jaguar eran considerados más fuertes que ellos porque ellos habían entrado por iniciativa propia. Entonces, los guerreros águilas eran en muchas ocasiones como que empujados dentro de la militar por razones de familia. O sea, literalmente tenías a tu hijo que iba a ser un cabecilla político, tu hijo que iba a ser un parte dentro de las interacciones de la nobleza, y tu hijo que iba a ser parte de la militar, porque la gente en ese entonces que tenía muchos bienes y que era parte de la nobleza, tenía muchos hijos, muchísimos hijos. Entonces siempre ibas a tener una parte de la familia que iba a estar involucrada dentro de la militar. Ok. Entonces, Oye, José, ajá. Dime. es curioso que menciones lo de la cultura azteca, porque yo sé que en la maya ser un guerrero jaguar no era como en la azteca, o sea, que como mencionas representaba
una categoría militar, una categoría Ujú. política, sino que era en el maya es algo como que, bueno, eres un guerrero jaguar, qué bien, está bien. No tenía una jerarquía como tal, ¿no? Ujú. Se burlaban No de ellos. representaba Mira, un ese pobre es poder un guerrero como jaguar. tanto, sino que... Se empiezan a reír de él. No, es que, por ejemplo, si tú portabas la piel de un jaguar, no te daba la clasificación como en el azteca, sino que eres alguien que tuvo suerte de cazar un jaguar o de encontrarse un jaguar muerto y tener la piel, ¿no? Interesante. Dos cosas muy diferentes. Sí, realmente muy interesantes en ese aspecto, y muy, muy diferentes en cuanto a su respectiva interpretación del mismo grado, por así decirlo. Incluso hoy me dijeron, José, Ujú. que de la conquista que ocurrió por parte de los españoles no hubiese tenido el mismo destino que si hubiesen llegado antes de las guerras que estuvieron obviamente en territoriales con los mayas y aztecas y todo lo que había, ¿no? Mm. Si hubiesen llegado cuando todos estaban en el reino en paz como en el Avatar, creo que no iban a poder pasar, Ah, ¿no? no, No iban a poder definitivamente. implementar No, todo no, lo que no. hicieron los españoles. Una de las cosas que muchos historiadores que están congregados en la misma idea, es que si los pueblos dominantes no hubieran oprimido tanto a todos los otros pueblos, porque estaban en un sistema de vasallazgo, y por lo mismo habían creado muchísima mala reputación entre ellos, tanto que no solo constantemente tenían incitaciones de asesinatos a las grandes cabecillas de los imperios, sino también estaban ya tan hartos de ellos que cuando llegaron los españoles hicieron lo más inteligente que podían haber hecho. Divide y vencerás. Juntaron a todas las personas y todos los pueblos que tenían una venganza contra tanto los mayas, contra los aztecas en Tenochtitlán, que los superaron en número. Y obviamente lo superaron también por conocimiento geográfico, conocimiento interno. Por armas también, obviamente. Sí, o sea, su diferencia en tecnología obviamente ayudó, pero lo que le dio en la torre fue el hecho de que estaban ya hartos de que la gente los tratara como ¿cómo se llama? Plebeyos, básicamente. Como Pero carne de aún cañón, así, que era el caso de los peruanos. con todas estas guerrillas, el pueblo maya, bueno, no el pueblo maya, en este caso fue el azteca con el que más se enfrentaron los españoles, no perdieron por falta de fuerza militar, según yo entiendo, sino que fue también que afectó demasiado las enfermedades, ¿no? No sé si en ese momento hubo También, una plaga, una también, enfermedad. sí, los cuerpos de ese entonces, eh, de la gente, no había desarrollado los anticuerpos porque eran básicamente patógenos que no había ninguna forma de que los desarrollaran. No puedes curarte una enfermedad ni puedes tener anticuerpos contra una enfermedad que nunca has tenido. Entonces fue totalmente mortal. Hay muchas, muchas, muchas razones de por qué. Pero si, por ejemplo, si Pero eso ya hubieran... sería Eh, para otra historia, ¿no es así, José? Es Sí, que sí, 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 eso es- no existían los cubrebocas para ese tiempo. Ah, si todos hubieran estado más unidos y los otros no se hubieran pasado de gandallas y hubieran matado a Si los... hubiesen respetado las guerrillas a partir de que se cierra a las 11:30 de la noche y se abre a las 5 de la mañana, creo que hubiese mejorado para los aztecas. Exacto, exacto. Si no hubieran estado Pero tan José, creo peleados que ya entre nos ellos, excedimos de tiempo, ¿no? un poco, pero Un poco. siempre estamos viendo el... ¿Qué tal? Ay, es que es Si mar de tan solo veras, hubieran cuando uno está tratado solo Por la inspirado, división, ya en ¿no? la plática. Es que perdón, Leo, pero cuando yo me excedo, tú me regañas. Entonces, hay que ser parejos, Leo. Ciertamente, ciertamente. Sí, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pareció a nuestra invitada? Todos estos datos.
Espectacular. Me gustó mucho. Eso es bueno, es bueno. Quiere decir que funcionó. Bueno, no lo sabemos. Esperemos que sí haya funcionado, que bueno, los que nos escuchen, así que aprendan algo nuevo. Como nosotros vamos a empezar a leer más si no José nos regaña. Sí, de hecho yo aprendí bastante. Muchas ¿Algún gracias dato por invitarme, de verdad. que nos quieras aportar, de que sepas tú también? Mm, Es que yo leí algo diferente. Bueno, que me explicaron. Del demonio Balam. Ajá. No, Oh, ese es otro para otra temporada. eso también ¿El es demonio interesante. Balán? Yeah. Sí, en la demonología existe un demonio llamado Balam. No en la demonología maya, en la demonología cristiana. No sabía, qué interesante. Oh, sí, Sí, es- Pero ya no estabas Yo pasando de opino- tiempo, dices Mar, ya es para Sí. otra temporada. Yo opino que tengamos otra temporada, solo específicamente de demonología. solo específica de demonios. Oh, sí, eso es chido. Estaría chido, la neta. Sí, eso también es muy interesante. Pero bueno, antes de irnos, José, algo que quieras para terminar este episodio. Siempre terminas las cosas muy bien. A pesar que yo lo edito. Un poco de lo mismo. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por siempre estar muy atentos con el programa, por darme muchos datos biológicos, científicos de estos animalitos. Entre paréntesis. Ah, sí, son científicos con 100 y con K. Algo antes de irnos, Leo. Pues, primero que nada, pues agradecer a la invitada, ¿no? Que También. espero que se la haya pasado bien, que como dice, Yo no espero aporté que... nada, yo nomás escuché. No, pues no. Que no, regrese. no. El chiste es que tú hayas aprendido más que nada, obviamente. Que esperamos que te haya gustado, que pues que te lleves un poco de información un poco relevante, ¿no? Acerca de esos animales y pues como siempre en cuanto les digo a la gente que pues que se respeten, ¿no? A los jaguares que están en peligro de extinción, que cuidemos mucho de estos animalitos y que frenemos al Tren Maya. También. Por favor. Por favor. Y pues bueno, no queda más que decir que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de audio. Nos pueden escuchar a través de YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook como Bioculta y en Twitter como Bioculta2. Y sin antes de irnos, darles el spoiler de la pista de la siguiente temporada. Solo les quiero decir que la siguiente temporada es similar a la cosmogonía. Tuvo la misma catástrofe de los conquistadores españoles y actualmente solo tenemos registros de esto por poemas y canciones. Oh, De pero hecho. qué canciones. Entonces, sí. Sí, Entonces, donde se presenta nos estaremos- este tipo de historias es un ambiente muy gélido. Se va a poner póngale bueno. gélido. Así es. Pues bueno, gracias por escuchar. Gracias a Misaki por estar en esta ocasión. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Bye bye.